Este güey es mi vecino. Él es el presidente del creo UTEG. Ah. Está en la UTEG. ¿Quién es? Perdón, continuamos. El biodiesel es un sustituto directo al combustible diésel. Esto significa que puede ser utilizado en cualquier dispositivo que utilice diésel fósil, ya sean motores de combustión interna como los motores que mueven motocicletas, automóviles, trailers, trenes, barcos o incluso aviones, generadores eléctricos que utilicen diésel, también podemos usar biodiesel, y también en calderas. Estas calderas son principalmente usadas para producir vapor a niveles industriales. En todos estos casos podemos usar biodiesel sin necesidad de modificar o alterar el motor. Una recomendación típica ante el uso de biodiesel es en los primeros 6 meses aumentar el cambio de los filtros de combustible. Y esto se debe a que el biodiesel tiene propiedades abrasivas. Esta abrasión es especialmente fuerte contra impurezas generadas por el diésel fósil. Entonces, en ese sentido, el biodiesel... Les comentaba brevemente que el biodiesel es renovable y ecológico, y para entender por qué es ecológico tenemos que primero entender y conocer un tema llamado el ciclo de carbono. El ciclo de carbono es muy sencillo, es de hecho idéntico al ciclo del agua, pero hablando ahora de carbono, los animales sí, básicamente los animales producen dióxido de carbono durante la respiración. Este dióxido de carbono es retenido por las plantas durante la fotosíntesis y después exhalan oxígeno. En ese sentido, el carbono se mantiene siempre en la superficie de la Tierra. O bien lo exhala alguien, o bien lo inhala alguien más. Por eso, cuando el biodiesel es quemado, genera lo que conocemos como carbono neutral. El dióxido de carbono que se genera durante la combustión es un dióxido de carbono que ya está en la superficie, no se agrega un nuevo dióxido de carbono. Por eso se le conoce como carbono neutro. También hablamos de que el biodiesel es un combustible renovable, y esto es por la posibilidad que nos da de producir la materia prima de donde vamos a generar el biodiesel. Una de las plantas más famosas para producir biodiesel es la jatropha. La jatropha es una planta ligeramente venenosa que, según entiendo, es originaria de África, pero ya está extendida en todo el continente americano, y su uso principal es para cercas orgánicas. Dentro de una granja podemos delimitar zonas para los animales, como supongamos los bovinos, una vaca se acerca a la jatropha y cuando intenta comérsela se encuentra con un desagradable sabor y algún malestar. Esto provoca que la vaca se aleje y se mantenga alejada de la cerca. Así entonces no es necesario llenar toda la granja de celda ciclónica. Podemos utilizar otro tipo de plantas como divisoras. Otro material muy popular para producir biodiesel son las algas, específicamente las microalgas que podemos cultivar en laboratorios. Cultivamos las microalgas, después las trituramos para obtener para obtener un aceite, y ese aceite lo podemos convertir en biodiesel. En relación a la energía que se necesita para producir biodiesel, para producir el aceite de las microalgas y el biodiesel que obtenemos a partir de eso, todavía tenemos algo de deudas en ese sentido. No es lo más eficiente, se puede hacer, pero como mencioné, no es como que en temas industriales no es la mejor forma. Quizás uno de los métodos más o menos comunes para hacer biodiesel fue uno propuesto por la Universidad de Alicante en España, que si no mal recuerdo fue en el 2009, un estudio donde proponía la crianza de larvas de mosca. A partir de estas larvas hicieron un puré, y de este puré se extrajo la grasa, la grasa animal, para producir biodiesel. Fue nada más experimento a nivel laboratorio, pero demuestra que podemos obtener biocombustibles de muchos lugares sin necesidad de atacar los aspectos
energético del biodiesel respecto al diésel es 8% menos. En ese sentido, 8% menos es, creo yo, no quiero llamar un pequeño costo o pago, sino más bien algo que tenemos que ceder para utilizar un combustible alternativo junto con las ventajas que estas conllevan, que más allá de ser ecológico o ser renovable, puede ser que nosotros produjimos nuestro combustible a partir de desechos. Bien, vamos a hablar ahora de la economía de combustible, o como se llama en inglés, el fuel economy. Esto básicamente implica cuántos litros de combustible necesito para recorrer una distancia predeterminada. Es muy complicado de calcular este tema, porque para poder calcularlo necesitamos conocer antes el Brake Specific Fuel Consumption, o el consumo específico de combustible al freno. También para obtener ese BSFC, Bravo Sierra Foxtrot Charlie, necesitamos conocer el Brake Thermal Efficiency, o eficiencia térmica al freno, que a su vez, para poder conocerla, necesitamos conocer el Lower Heating Value. Y aquí es donde todo se complica, porque para obtener el Lower Heating Value necesitamos hacerlo. Primero es específico de cada motor. Cada motor tiene que tener sus pruebas para determinar cuánto es este valor, y se puede obtener a través de calorimetrías. Luego entonces resulta complicado y poco práctico analizar motores como los de los barcos, los de los trenes o incluso las turbinas de avión. Por eso digo que es medio complicado calcular cuánto es verdaderamente el fuel economy del biodiesel. Sin embargo, sí hay otros estudios que nos permiten darnos una idea de este concepto, y esa es, por ejemplo, tesis. Habla particularmente, mi tesis magistral fue justamente en este tema, los efectos del biodiesel en el motor y su calidad de consumo. Para la realización de esta tesis tuve contacto muy cercano con estudiantes de la Universidad de Vermont en Canadá, y estudiantes de la Universidad de Idaho, justamente en Idaho. Y bueno, vale la pena mencionar que estas tesis fueron desarrolladas en entornos urbanos y a través de métodos heurísticos. Las tres tesis, básicamente, a lo largo de nuestras experimentaciones encontramos que a veces el consumo era mejor en el biodiesel, a veces en el diésel, era, digamos, medio cercano todas las mediciones, siempre con discrepancias del 3%. Y vale la pena aquí recordarles que mencionar que todos nuestros instrumentos de medición tenían un error admisible del 2%. Por ende, tener una discrepancia del 3% cuando tu error admisible es de 2%, bueno, podemos asumir que en un entorno urbano el consumo del biodiesel o del diésel es virtualmente el mismo. Dependerá también del tráfico, dependerá incluso de la altura a la que está el vehículo, pero en términos generales podemos decir que es el mismo consumo. Ahora, hablando de emisiones, que es un tema también bastante común al referirse a biocombustibles, resulta claro, porque muchos estudios han convenido en lo mismo, que al momento de quemar biodiesel reducimos emisiones de monóxido de carbono en un 83%. El material particulado reduce en 33%. Los compuestos orgánicos volátiles reducen en 42%. El azufre reduce en 100%. Esto se debe a que el biodiesel no tiene azufre. Pero para poder tener todas estas reducciones, tenemos un incremento en los NOxes, los óxidos de nitrógeno de diferentes presentaciones. Estos se incrementan comúnmente, que todo tiene un precio. Para poder reducir monóxido, material particulado, compuestos orgánicos volátiles y azufre, tenemos que aumentar los NOxes. Estos NOxes, la explicación, aumentan justamente, se recordarán que mencioné, el metanol tiene un átomo de oxígeno extra. Esto aumenta la temperatura de combustión, y los NOxes no se forman durante la combustión, sino en el gas, en el escape del vehículo, que permite que reaccionen con el aire para formar estos NOxes. Es importante decir que en el 2014 una tesis doctoral de la Universidad de Idaho
demostró que los NOxes aumentan debido a la configuración molecular del combustible y no por el combustible per se. Formas es a través de temperatura. Si calentamos el biodiesel, en este caso, antes de quemarlo, podemos incluso reducir los NOxes. Esto es un hecho. Sin embargo, el debate continúa en qué tan práctico es. Primero, ¿de dónde vamos a obtener energía para calentar ese combustible? ¿Y qué ganancias vamos a tener respecto a utilizar esa energía para calentarlo? Aún se debate en este tema. Parece que no hay nada muy claro aún, pero todo indica que no es eficiente calentar el biodiesel antes de quemarlo en tema de la energía necesaria para reducir los NOxes. Bien. Buen tiempo. Y bueno, para concluir esta breve introducción al biodiesel, me gustaría terminar con una conclusión. Y la conclusión es que resulta claro que el biodiesel y en general los biocombustibles no tienen la capacidad de sustituir a los combustibles fósiles. Sin embargo, en una economía basada en combustión, sí pueden representar una tecnología de transición, en espera de otras tecnologías, como sí podría ser el hidrógeno, el aprovechamiento solar, energías eólicas y demás energías renovables. En pocas palabras, la solución completa. Con esto termino el tema. Agradezco a todos ustedes por su atención y le cedo el cambio a X1 Gold Quebec Papa para que despida los sistemas. Gracias. Muy bien, bueno, pues ya escucharon al buen X1 Gold Yankee India, Eder Niño, con este gran y interesante tema. Bueno, agradecemos a todos los sistemas, al sistema de Colín, donde hay varias salas y varios nuevos conectados. Muchas gracias, amigos. Les aviso que para la otra semana X1 Gold November Zulu va a continuar con el tema el colapso de las telecomunicaciones en su segunda parte. Así es que los esperamos para el próximo miércoles. Bueno, pues gracias repito, a los que están en el sistema Colín, y ahí noviembre 6 Charlie nos va a hacer el favor de hacer la toma de reportes. Gracias a los que nos acompañaron en el sistema Celo, tuvimos 21 radioescuchas. Muchas gracias, ahí nos va a hacer el favor de hacer la toma de reportes. XC2, noviembre, XC2, ay Dios, noviembre, noviembre Charlie Hotel. Se me fue el nombre otra vez. Bueno, ya sabes, Nacho. Nomás no me vuelvas a decir que con abecedario porque me haces bolas. Bueno, gracias, Nacho. Saludos hasta Monterrey y a todos los que nos acompañaron en el canal Alhac, en la aplicación Celo. Tuvimos 28 nuevos conectados en IRLP. Ahorita nos va a hacer el favor XC1 Gold Papa Delta, Miguel Gómez nos va a hacer el favor de hacer la toma de reportes. Y bueno, gracias a XC1 Gold Yankee, la señora Margarita, que bueno, pues, atendió como siempre aquí a los presentes y hoy monitoreó lo que es el Celo y bueno, tomó fotos y videos. Así es que soy X1 GQP, le paso el cambio a X1 Gold Papa Delta y los esperamos la próxima semana. Adelante, Miguel, soy X1 Gold Quebec Papa. Bueno, ya que comienza. Ahorita vamos a terminar esto. Muchas gracias, Ricardo. Seguimos X1 Papa Delta que está haciendo la toma de reportes. Miguel, apriétale bien porque no le estás apretando. No, suavecito. Sí, ahí está. ¿Puedo? ¿Se paró? Ah, es que hay que desconectar ya todo. ¿Me prestas un radio, Ricardo, para escuchar? Sí. Reportes. Vámonos al nodo 8899 en Ensenada, Baja California. Estaciones que gustan reportar boletín. Muy buenas noches.
Nodo 8899 en Ensenada. Agárrate. Dicen. ¿Sí se ha reportado alguien? No, ya los corrí, güey. Zulu Juliet, Roberto, de Ensenada, Baja California. Quise 1, quise 2. Quise dos, todos son los quise dos. Nancy Juliet, Aurora. Y a mis hijos Ricardo, América, Dinamarca, Londres y Federico, Francia, Zulue. Magnífico boletín. Federico, Francia, Zulue. Creo que sí. X2, Oscar Delta, Arturo, en Ensenada. Buenas noches. Gracias. Romeo Zulu, mente de ser excelente tema. Muchas gracias por sus reportes. XC2 Zulu Juliet, XC2 November Juliet, XC2 Alfa Delta Lima, XC2 Foxtrot Zulu, XC2 Oscar Delta y XC2 Romeo Zulu Mike. ¿Alguna otra estación a reportar o correcciones? Se va a entregar un reconocimiento de la Asociación de Radioaficionados Jaliscienses AC. Otorga el siguiente reconocimiento a XC1 Gold Yankee India, Eder Joel Nuño Amezquita, por su colaboración en el Radio Club Arja en dar el tema Biodiesel en Guadalajara, Jalisco, el 9 de marzo del 2016. Un aplauso, bravo. Bravo, bravo. Gracias. Felicidades. Te esperamos próximamente para otro Oye, ¿qué anda boletín. buscando?